Muy buenas noches a todos y a todas. Siendo las 20:06 del miércoles 10 de junio, damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde el Salón Gris de la Casa de Gobierno con la información de la situación sanitaria actual. Nos acompaña, como es habitual, la señora Secretaria de Políticas Públicas de Salud, la doctora Mercedes Ibero. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, después de 2 días no estaba enferma, no me había pasado nada, solamente el día anterior estuvo la gobernadora y ayer yo estaba de viaje, por eso hicimos los partes escritos. Antes de contar cómo estamos hoy, quiero aclarar algunas cosas. Como siempre digo, todo lo que nosotros contamos acá es lo que está cargado en el CISA. Cuando aparecen fallecidos, si no están cargados, porque a veces lo cargan los institutos privados, antes de que cierre la carga o lo que aparece en Nación, no lo podemos decir, o antes de nuestra parte. Por eso a veces hay desfasajes. También leí que había en un portal o en una de las redes que nosotros guardamos datos y no los decimos. La verdad es que nosotros tenemos 3 laboratorios públicos y un laboratorio privado donde se hacen los estudios, con lo cual sería muy difícil esconder resultados. La gente que está hisopada sabe sus resultados. En los hospitales donde hay mayor cantidad de pacientes hay alrededor de 700 empleados, con lo cual si uno intentara no decir un resultado, les puedo asegurar que alguien lo diría. Entonces lo único que puede pasar es que lo digamos un día después porque está cargado más tarde, y la verdad es que al contrario, quizás por ser demasiado sinceros, por ir a buscar, por ir a hisopar y por contar todo lo que hacemos, tenemos tantos casos demostrables, mucho más que en otros lugares. Eso número 1. Número 2 es que tenemos muchos casos, nada de eso nos está colapsando en nuestro sistema sanitario. Nosotros no tuvimos los 500 casos juntos hoy, sino que fuimos por sectores que se fueron creciendo y después disminuyendo, con lo cual no colapsó nuestro sistema de salud. Entonces, la verdad es que desde ese lado nosotros no estamos preocupados hoy. Sí tenemos que estar atentos. Muchas veces nos debemos plantear, igual que usted nos hemos planteado, ¿y por qué nosotros tenemos tantos casos y otras provincias no? Está la verdad de que quizás algunos podemos saber cuánto se hisopa en otros lados y nosotros sí hisopamos, cuánto se busca y nosotros sí buscamos. Nosotros siempre, nuestra última definición de caso decía, descartamos como síntoma la fiebre y algo más. Cuando Nación recién lo hace hoy, cuando cambia para la búsqueda de caso, con lo cual nosotros éramos muy sensibles y buscábamos mucho cuáles eran los pacientes, o sea, íbamos a buscar pacientes. Y también fuimos una provincia que nunca estuvo cerrada del todo porque se benefició también muchas partes de la economía. Eso hizo que seguramente hubiese más movilidad adentro de la provincia y eso hizo también que hubiese quizás más casos que una provincia que cerró todo desde lo económico, desde todos lados. Entonces, tampoco está mal porque, vuelvo a repetir, nosotros tenemos sin cantidad no tenemos un colapso del sistema sanitario. Que nosotros tengamos 10 casos por día, 15 casos por día, no nos colapsa porque en general hay la misma cantidad o la mitad de casos que se van dando de alta. Entonces, realmente no estamos preocupados. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos a diario comunicación con Nación, donde dicen que estamos trabajando bien, que no somos una provincia que les preocupe. Sí hubo una comunicación con Nación para que vinieran en estos días, porque nosotros le pedimos que quizás ellos desde afuera tenían una opción de decir algo que no estábamos haciendo y dijeron que no había manera, pero que si lo pedíamos podían venir. Pero realmente es para eso, que se queden tranquilos, que todo lo que se hace se dice, que todos los pacientes que se hisopan se cuentan y por eso tenemos tantos casos, porque estamos yendo a buscar. ¿Que hoy tenemos más casos en el Alto Valle? Sí, lo hemos tenido en el Valle Medio y se calmó, lo hemos tenido en Bariloche y se frenó. Es un virus que está dando vueltas por todos lados. Y una cosa más, estoy hablando por los 2 días que no estuve, para todos los demás lugares donde está el distanciamiento social, les pido que entiendan que el virus aún está. Eso significa que está bueno que se junten,
pero que sigan respetando el aislamiento. Porque ¿qué pasa? Si mañana en alguno de esos lugares donde hoy salieron todos, se juntaron todos, tomaron todos mate, aparece un caso positivo, de repente, de no tener ninguno, vamos a tener 500. Entonces les pido por favor que entiendan que por más que hayamos pasado el distanciamiento social, sigue habiendo distanciamiento. Es muy importante que, si no hay ningún caso, que intentemos que siga sin haber. Ahora les cuento cómo estamos hoy. Bueno, hoy se descartaron 67 personas, 33 de Roca, 3 de Viedma, 1 de Sierra Grande, 2 de Villa Regina y 28 de Cipolletti. Se dieron 10 altas, 1 de Allen, 6 en Cipolletti y 3 en General Roca. Falleció una paciente de General Roca con antecedentes de hipertensión que estaba en tratamiento con diálisis de 79 años y se confirmaron 12 personas, 1 de Mainqué, 1 de Cervantes, 1 de Huergo, 8 de General Roca y 1 de Bariloche. En total, hoy tenemos 110 casos activos, 24 de Bariloche, 51 de Roca, 15 de Cipolletti, 1 de Lamarque, 2 de Huergo, 3 de Cervantes, 5 de Allen, 1 de Cinco Saltos, 1 de Barda del Medio, 5 de Fernández Oro, 1 de Catriel y 1 de Mainqué. Y 368 pacientes recuperados. Muchas gracias, doctora. Pasamos a las consultas. Nos preguntan desde Radio Cadena 3 Bariloche, ¿cuántos hisopados se hicieron en la Clínica Roca y qué resultados obtuvieron y si quedan testeos pendientes? En la clínica específicamente, no sé, en cada uno de los lugares. Nosotros desde en Roca, en la ciudad de Roca, ya lleva alrededor de 400 testeos. No sé específicamente cuántos se hicieron en la Clínica Roca. Siempre se testean lo que nosotros llamamos el paciente, el caso, con la definición de caso, que nosotros hoy adherimos a la misma definición que Nación, pero antes éramos mucho más sensibles que Nación. Los contactos estrechos que en general aparecen con síntomas y a veces cuando es personal de salud o personal esencial también se hisopan. Respecto a la situación de los familiares de pacientes que siguen internados en la Clínica Roca, nos consultan si se encuentran aislados y en qué condiciones. Si son familiares de pacientes confirmados, van a estar aislados y el aislamiento de los contactos estrechos dura 14 días y se lo controla telefónicamente y si llega a presentar síntomas se lo interna como paciente sospechoso hasta que se hisope. Piden además, doctora, si puede dar precisiones de la visita de profesionales del Ministerio de Salud de la Nación a Río Negro, al Alto Valle, prevista para este viernes próximo. No sabemos todavía, no está confirmado que vengan. Fue el otro día en una charla en esto de pedirles nosotros que si querían acompañarnos y sabemos que en los próximos días estarían por acá como para poder evaluar como más de cerca o sacar todas las dudas que nosotros podamos llegar a tener. Nos preguntan desde FM Nuestra de Río Colorado, ¿la donación de plasma de personas recuperadas está funcionando positivamente en la provincia? ¿Se está aplicando en realidad? No, yo siempre les cuento que en Bariloche es el lugar donde se podría aplicar, pero también para que quede claro esto, el plasma, todo esto del plasma es un tratamiento que se está probando al igual que un montón de tratamientos que se están probando. Son tratamientos de prueba, no es algo que está demostrado 100% que es el único tratamiento que funciona. Entonces, lo que se busca desde las personas que están en el estudio de esto es sumar centros que sirvan para la investigación, por supuesto que se usa para el tratamiento y que se ha notado que tiene buenos resultados. Entonces nosotros, ese lugar sería Bariloche, pero seguimos dependiendo de ese nexo con Nación para poder resolverlo y poder empezar a hacerlo. Nos preguntan desde Somos Noticias, ¿qué información puede brindar, más allá de la que ya nos ha brindado, doctora, sobre el último fallecimiento en Roca por COVID-19 en la Clínica Roca y si entiende que el protocolo se ejecutó correctamente en esta institución? No sé a qué se refieren con el protocolo, si dio positivo, supongo que deben haber estado aislados los pacientes, no sé a qué se referirá con el protocolo. Nos consultan además qué posibilidades hay de retroceder en las fases de la cuarentena de acuerdo a lo que sugirió el presidente de la Nación. La verdad es que no sé si en general a qué ciudad se refiere. Vuelvo a repetir, nosotros hoy no lo estamos evaluando. Esto es como el día a día, ¿no? Entonces, la verdad es que volver atrás depende de un montón de factores. Porque vuelvo a repetir, quizás si yo lo veo como médica sin
tener familia, sin nada, diría, bueno, sí, quedémonos cerrados por 10 meses hasta que desaparezca la última persona que tenga virus, y ahí nadie podría trabajar, nadie tendría sueldo y nadie podría comer. Entonces, son un montón de factores que se deciden. Si hoy es por la cantidad de casos que van apareciendo, hoy no es necesario volver atrás. No sé qué puede pasar mañana. Y la otra cosa re importante es que sepamos que más allá de todas las medidas que se puedan tomar, depende mucho de nosotros como ciudadanos. Y si queremos no volver atrás porque nos va a afectar lo económico, entendamos que no sirve de nada estar cerca del otro sin el tapaboca, tomando un mate. Realmente se los digo, porque la medida de lo que va a hacer es obligarnos a hacer algo que lo podríamos hacer sin que nos lo obliguen. Nos preguntan además, doctora, teniendo en cuenta los brotes y los vaivenes de la curva de contagios, si todavía se puede hablar de pico de contagios o el comportamiento es otro. No, yo creo que va a haber un pico de contagio que puede ser que aparezca en los próximos días. No sé, no es que ese pico va a ser quizás como fue en Europa, en Río Negro, pero que vamos a ir. Todavía estamos en una curva que va aumentando. Nosotros, por suerte, nos mantenemos siempre con un nivel de activos que no nos colapsa nuestro sistema de salud, y a eso apuntamos, pero si tomamos el total que hay, sí va a seguir subiendo, por supuesto. Consultan finalmente, parte de Río Negro se encuentra entre los pocos lugares del interior del país con circulación comunitaria. ¿Qué reflexión hacen desde el Ministerio? ¿Consideran que hubo errores en las políticas o si la situación actual tiene que ver con la conducta de la ciudadanía? No, yo creo que son todos los factores, es un virus que lo fuimos conociendo. Vuelvo a repetir que depende, cuando nosotros decimos que somos una de las pocas provincias, Trelew tiene circulación viral y tiene 3 casos. Entonces, la verdad es que a nosotros, no sé si se acuerdan que nos habían puesto circulación viral por Catriel con 3 casos. Entonces, realmente, desde ese lado, yo no lo tomaría así. Lo que sí creo, y vuelvo a repetir, si nosotros buscamos, hisopamos, informamos, vamos a ser una provincia así. Para nosotros es la mejor manera de cuidarnos y de saber y de investigar. Yo creo que quizás a veces para algunas personas esta manera de comunicar no le llega. Yo creo que a un adolescente, un joven, no escucha una conferencia de prensa. Entonces, quizás si hay algo que pueda estar siendo necesario cambiar es la comunicación para que todos entiendan lo que es el distanciamiento social. Nunca le echaría la culpa, creo que nadie quiso contagiarse un coronavirus de la gente que estuvo. Creo que tenemos una manera de ser que creemos que no nos va a pasar, y por eso les recalco tanto, pero no es en un reto, sino para que entiendan que el virus está dando vueltas. Entonces, no por retar, sino porque tratar de que lo entiendan y que me crean que, aunque no lo veamos, nos podemos infectar de coronavirus. Nos preguntan, doctora, desde el portal Viedma Noticias, ¿podrían indicar el estado de salud del bebé de 3 meses que se contagió de COVID-19? Está en buen estado de salud. Nos preguntan desde el portal GNR Noticias, en Roca iniciaron ya rastrillajes para detectar casos en los barrios. ¿Quiénes los realizan y si cuentan con test rápidos para testear a la gente? No, en Roca se hizo todo un gran operativo. Roca está trabajando, la verdad, el hospital y todo el grupo de epidemiología piensen que tienen muchos casos y sin embargo hay que aislar a todas las personas, ir atrás de todas esas personas. Lo que se hizo fue ya se había hecho hace unos días atrás, se volvió a hacer lo mismo con equipo de salud y equipo de los centros de salud. Van a los barrios a buscar los pacientes sintomáticos para poder aislarlos e hisoparlos. Los test rápidos nosotros por ahora no los usamos porque realmente no son los que son de IgM, que es como para ver si ahora están contagiados, no están demostrado realmente que sean efectivos, y a eso, al que le da positivo hay que hisoparlo igual, entonces por eso no lo estamos haciendo. Nos preguntan además, doctora, ¿qué parámetros toman y cómo se detectarían los casos asintomáticos? Y además nos preguntan si el personal de salud cuenta hoy en General Roca con todos los elementos necesarios. Con respecto a los equipos de protección personal, voy a hablar de salud pública, los tienen a todos y con esos van y con eso hisopan y con eso buscan. Hisopar al asintomático no nos serviría de mucho en sí, porque en general el asintomático, excepto
no sé, habrá habido de los 500 casos que tenemos, 6 que fueron hisopados asintomáticos y dieron positivos, que después terminaron siendo los presintomáticos, o sea que a las 48 horas presentaron un síntoma. Lo que nos dicen los expertos de Nación es que en general el paciente asintomático es tan baja su carga viral que no contagian. Por eso lo que se va a buscar, y es lo que pide Nación y exige Nación, y es el programa Detectar que tiene Nación, es ir a buscar al paciente sintomático para poder aislarlo, internarlo y que no siga contagiando. Y porque también escuché hoy algo con respecto al personal de salud en la ciudad de General Roca. Lo que quiero decir es que hay personal de salud afectado. En el hospital creo que hay 6 personas y en la clínica privada hay otras 6 personas. Todos eran por algún tipo de contacto estrecho, están aislados esas personas y el personal que estuvo en contacto estrecho con esas personas. Esto no significa a nivel hospitalario. Se cerró hace unos días la terapia pediátrica del hospital de Allen porque no alcanzaba el personal para cubrir las guardias, no era por ninguna otra razón, y creo que en estos días ya están para hisoparse para volver a trabajar. El hospital hoy tiene gente aislada, nos ha pasado en el Valle Medio, nos ha pasado en Bariloche y nada colapsó el sistema de salud. Muchas veces pasa porque quizás se atienden pacientes que no se los toma como COVID positivos, con lo cual no se utilizan los elementos de protección personal y eso hace que se contagien. En el lugar privado, en la clínica privada, la verdad es que lo que sí sé es que no se internaron más pacientes para poder determinar los focos, para poder trabajar con las personas aisladas y vuelvo a lo mismo. Yo creo que lo que ha pasado es que se han atendido pacientes como nos ha pasado en todos lados. Y vuelvo a repetir, no juzguemos porque el virus lo estamos conociendo y si una persona ingresó por un dolor de hombro, como ha pasado en uno de los casos que tuvo Catriel, seguramente nadie lo pensó como un COVID positivo. Entonces nadie va a buscar contagiarse un coronavirus. Si pasa, realmente puede ser el más experto de todos, pero es porque no pensaba que estaba ahí. Entonces lo que se hace es, apareció, se contagió, se aisló a todas las personas. Pero yo les quiero llevar tranquilidad porque todo el equipo de epidemiología del hospital de Roca específicamente trabaja todo el día para poder aislar a todos los casos que sean posibilidad de contagio. Nos preguntan finalmente, doctora, si en esta institución privada, donde falleció esta paciente en el día de ayer, se evalúa, tal como se hizo con otra institución de la ciudad de Cipolletti, la clausura preventiva. No por ahora, sé que sí se tomó desde la clínica frenar la internación de pacientes, la internación ambulatoria simplemente para eso, pero para poder controlar todo el personal que debe ser aislado, que son contactos estrechos. Simplemente por eso, pero no es que hay, no sé, toda una clínica con coronavirus. Así que, por supuesto, que como en todo lo que hablamos del coronavirus, es cada minuto, puede ser que mañana digamos algo totalmente distinto, pero lo que pasó hasta hoy es esto. Preguntan desde el diario de la mañana de Cipolletti. El Alto Valle tiene un índice de letalidad superior a la media nacional. Algo similar ocurrió en el Valle Medio cuando se dio el brote. ¿Se pueden determinar factores que influyan en estos resultados? No, en el Valle Medio a nosotros nos preocupaba la letalidad porque la verdad es que eran personas muy jóvenes y eran una población mucho más chica, con casos muy graves y fallecimientos en personas quizás más jóvenes. Acá en general hay muchos pacientes que o tenían antecedentes previos. Ayer una señora de 96 años, la anterior había sido 87 años, con antecedentes previos, que es distinto por ahí a las personas de 40 y 45 años que han fallecido en el Valle Medio. Más allá de que el dolor para cualquiera, que cuando es un familiar o es un conocido, es fuerte y yo lo entiendo, pero si hablamos específicamente de la letalidad, es diferente el grupo de personas. Nosotros sabemos, por lo que se está estudiando el coronavirus, que los más afectados son los mayores de 60 años y mucho más afectados si tienen patologías previas. Entonces, en los últimos 3 fallecimientos que teníamos pacientes con cuidados paliativos en domicilio, con alimentación
por sonda, pacientes con diálisis, pacientes con enfermedades terminales, todos esos pacientes. A veces quizás, como explicaba en un momento el doctor Pedro Can, hay que diferenciar morirse de coronavirus o morirse con coronavirus, ¿no? Entonces, a veces hablar de la letalidad también hay que estudiar un montón de factores y que creo que son totalmente distintos. Nos preguntan, doctora, también qué procedimiento se sigue si un paciente sospechoso se rehúsa a ser hisopado, teniendo en cuenta un caso particular que ocurrió en Cipolletti. Cuando el paciente se rehúsa, nosotros hacemos la denuncia correspondiente porque es lo mismo que pasa con la gente que no se vacuna, porque es un peligro para el resto, no para sí mismo, sino para el resto. Nos consultan, por último, doctora, desde el IMAI TV de Bariloche, cuántas personas continúan aisladas en esta ciudad, si los últimos casos confirmados están relacionados con casos antiguos o si son nuevos, y si hay personas en terapia intensiva. Hay una persona en terapia intensiva, son todos casos que ya estaban aislados, o sea que no hubo que aumentar porque eran pacientes que ya estaban aislados, y creo que en total hay 80 personas aisladas en Bariloche. Muchas gracias, doctora. No tenemos más preguntas, le pedimos un repaso final, como siempre. Hoy los debo ver aburridos, que hablé mucho. Hoy tenemos 110 casos activos, 24 en Bariloche, 51 en Roca, 15 en Cipolletti, 1 en Lamarque, 2 en Huergo, 3 en Cervantes, 5 en Allen, 1 en Cinco Saltos, 1 en Barda del Medio, 5 en Fernández Oro, 1 en Catriel, 1 en Mainqué y 368 pacientes curados. Por favor, les voy a volver a repetir que por más que hayamos pasado distanciamiento social, el virus sigue estando y la única manera, en vez de hacer cordones sanitarios, es que solito nos distanciemos del otro. Muchas gracias, doctora. No viendo más consultas por hoy, damos por terminada la conferencia de prensa. Nos encontramos mañana a las 20, como siempre. Gracias a todos y a todas por acompañarnos.